El patrimonio cultural es un legado histórico que requiere ser cuidado y preservado. Según la UNESCO, es la gama completa de nuestras tradiciones, monumentos, objetos y culturas heredadas. Contribuye a la creatividad, la revalorización y al acceso a la diversidad cultural. Es también un factor identitario. Revalorando nuestro patrimonio cultural. Iniciamos el viaje el 7 de noviembre del 2022, saliendo del distrito de Vinchos a las 8:32 de la mañana, hacia la ciudad de Huamanga, llegando a las 9:45 de la mañana. Luego nos dirigimos hacia la cueva de Piquimachay, llegando a las 10:30 am y así descubriendo nuevas cosas de ese lugar. Piquimachay, también llamada Cueva de las Pulgas, en quechua sureño. Es una cueva ubicada a unos 19 kilómetros al norte del centro de la ciudad de Ayacucho, unos 450 kilómetros al sureste de Lima, capital del Perú. Se halla situada en la margen derecha del río Pongora, en el distrito de Pacaycasa de la provincia de Huamanga del departamento de Ayacucho. Tiene una longitud aproximada de 60 metros. Esta cueva, al igual que la de Jayhuamachay, fue estudiada por el arqueólogo estadounidense Richard McNeish en el estrato más profundo, que denominó Pacaycasa, 20.000 a 13.000 años antes de Cristo. Encontró artefactos líticos de presunta fabricación humana, junto con restos óseos de animales ya extinguidos, cuya antigüedad calculó en 20.000 años antes de Cristo, considerándolas como las evidencias más antiguas de la presencia humana en el antiguo Perú, del período lítico. Sin embargo, otros arqueólogos consideran que no constituyen indicios suficientes para afirmar la existencia del hombre de Pacaycasa. Es a partir del segundo nivel, Ayacucho, donde se hallan algunas evidencias más confiables de la presencia del hombre a fines del Pleistoceno. La corrección radiocarbónico del fechado procedente del complejo Ayacucho permitió datarlo entre 15.781 y 14.886 años antes de Cristo. Primero, los estratos superiores de la cueva pertenecen al período arcaico. También al subir a la cueva de Piquimachay observamos botellas de plástico tiradas en el camino, trayendo consecuencias al lugar, ya que da mala imagen a un lugar que es patrimonio cultural y es visitado por muchos turistas. Para contrarrestar este problema, deben colocar tachos de basura por el camino, para que los visitantes no boten las basuras que traen en el lugar. La cueva de Piquimachay es un patrimonio cultural material inmueble, ya que no se puede trasladar o mover, y pertenece al patrimonio cultural arqueológico porque se realizó en la época prehispánica, o sea, en la época de los incas. El complejo arqueológico Huari. El complejo arqueológico Huari fue una ciudad prehispánica capital del estado panandino Huari, ubicado a 22 kilómetros al noreste de la actual ciudad de Ayacucho y entre 2.900 y 2.600 metros sobre el nivel del mar, con un área aproximada de 2.000 hectáreas. Es uno de los centros urbanos más grandes del antiguo Perú. Se ubica en una planicie en pendiente entre las quebradas Pacaycasa, Taranaico y presenta altas murallas que en algunos casos alcanzan los 7 metros de altura. La ciudad consta de plazas, calles, plataformas y acueductos. Es en el núcleo urbano central de unas 400 hectáreas en donde se encuentran las principales edificaciones. Cronológicamente se relaciona con el Horizonte Medio y las primeras referencias que se pueden rastrear en algunas crónicas, como en la de Pedro Cieza de León, que data de 1553. Consta de diferentes sectores denominados barrios. Las construcciones están hechas a base de piedra y barro, revestidas en un enlucido fino, mayormente pintadas con rojo y blanco. Destacan varias estructuras, entre ellas como Vegachayojmojo, que es templo mayor,
Mongachayo, que es galería subterránea para ser usadas como lugar de enterramientos colectivos. Chejohuasi, también usado como estructura funeraria. Turquesayo, posible barrio de artesanos joyeros, entre otros. Este complejo cuenta con un museo de sitio que expone el material arqueológico proveniente de las excavaciones en el lugar, vasijas de cerámica, arcilla, fragmentos óseos, líticos, entre otros, y lo complementa con fotografías y dioramas. Un dato importante es que el primero en descubrir las ruinas de la ciudad de Huari fue el soldado cronista Pedro Cieza de León, 1553. Patrimonio cultural material inmueble, ya que tampoco se puede trasladar o mover de un lugar a otro. Pertenece al patrimonio cultural arqueológico porque se realizó en la época prehispánica, o sea, en la época de los incas. Bien, después de haber hecho una parada especial en la cueva de Piquimachay y en el complejo arqueológico de Huari, nos dirigimos hacia la pampa de Quinua. El Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho. El Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho es un área protegida del Perú que se estableció el 14 de agosto de 1980 con un área de 300 hectáreas. Su objetivo principal es proteger el patrimonio natural e histórico del escenario donde se realizó el 9 de diciembre de 1824, la Batalla de Ayacucho, último gran enfrentamiento dentro de las campañas terrestres de las guerras de independencia hispanoamericanas, así como conservar las manifestaciones culturales y artesanales de las poblaciones aledañas. Este lugar es escenario cada 9 de diciembre de la escenificación de la dicha batalla, con presencia de actores entre profesionales y voluntarios. El área forma parte del circuito turístico Ayacucho, Huari, Quinua y Pampas de Ayacucho y brinda facilidades para el uso recreativo y cultural. Está situada a 37 kilómetros de la ciudad de Ayacucho, en la provincia peruana de Huamanga. El santuario está emplazado con una planicie elevada de cierta pendiente, a una altitud de 3.396 metros sobre el nivel del mar. Debido a su privilegiada ubicación geográfica, es un mirador natural desde donde se puede observar los paisajes de la campiña ayacuchana. El incendio forestal en la Pampa de Ayacucho. Los incendios forestales son de nunca acabar en la región. Esta vez un nuevo siniestro se produjo cerca al santuario histórico de la Pampa de Ayacucho, donde el fuego se expandió rápidamente debido al fuerte viento y la escasez de agua. Pobladores del lugar intentaron apagar las llamas haciendo uso de ramas de eucalipto, pero no fue suficiente, por lo que solicitaron el apoyo del municipio distrital de Quinua y de la Compañía de Bomberos de Ayacucho. De acuerdo con las últimas informaciones, el incendio había sido provocado por un poblador cuando realizaba la quema de pastizales, sin medir el peligro. De milagro, el fuego no llegó al obelisco de Quinua. No obstante, se reportaron daños a los recursos de flora y fauna silvestre. El incidente fue elevado a la Fiscalía en materia ambiental, pero conforme a los antecedentes que se tienen registrados, casi la mayoría de casos quedan archivados por falta de seguimiento o pruebas contra los responsables. Es preciso señalar que, según la normativa vigente, una persona que provoca este tipo de siniestro puede ser sentenciado a 4 o 6 años de cárcel y prestación de servicios comunitarios de 40 a 80 jornadas. A continuación, el obelisco. Para el aniversario del sesquicentenario de la batalla, el Ministerio de Guerra del Perú dispuso erigir un monumento a los combatientes en La Pampa. Mediante concurso público en 1968, se eligió como ganadora la propuesta de un obelisco en mármol, obra del artista español Aurelio Bernardino Arias. Según su autor, la obra representa cerca de medio siglo de lucha por la libertad y la independencia americana, desde la revolución de Túpac Amaru II en 1780 hasta su culminación victoriosa en este lugar. Obelisco conmemorativo de la Batalla de Ayacucho. El monumento
monumento consta de una estructura de concreto armado recubierta exteriormente con mármol blanco. Tiene una altura de 44 metros. Las estatuas de bronce de 3 metros de altura representan a los generales que estuvieron en comando en la batalla: Antonio José de Sucre, Agustín Gamarra, José de la Mar, José María Córdoba, Jacinto Lara y Guillermo Miller. Un medallón con la efigie del libertador Simón Bolívar evoca la dirección estratégica de las operaciones. Desde su mirador se puede observar el hermoso paisaje del santuario histórico. Para los ayacuchanos, el obelisco forma parte de la identidad y orgullo de la provincia de Huamanga y el departamento por ser el lugar donde se alcanzó la libertad peruana sudamericana. La Pampa de Quinua y el obelisco es un patrimonio cultural material inmueble, ya que no se puede mover o trasladar de un lugar a otro. Pertenece al patrimonio cultural histórico, ya que fue construida en la época colonial hasta la época republicana, o sea, hasta hoy. Después de haber observado la maravillosa pampa de Quinoa y haber escuchado un poco de información a cargo de la profesora Melinda, nos dirigimos hacia la provincia de Quinoa, donde al bajar también observamos el hermoso paisaje que se alcanza a ver. Y no solo eso, al estar bajando también encontramos textiles, artesanías, puestos donde vendían bastantes cosas como recuerdos, etcétera. Y no solo eso, también encontramos puestitos donde vendían helados artesanales. Y ya adentrándonos un poco más en la provincia de Quinoa, encontramos a un señor que es un gran maestro de la cerámica, de este hermoso arte que conocemos, y él nos pudo mostrar ¿no? su arte y las cerámicas que creó con sus propias manos. La artesanía de Quinoa es un patrimonio cultural inmaterial, ya que aún es una cultura viva, o sea que aún se practica en la actualidad. El nombre del señor es José Quintanilla. La gente está vivo para mí, está dando una alegría a la casa, una cosa imaginatoria, ¿no? Igual aquí también, el mismo personaje que está tocando una guaja, nunca tocaba, está tocando el guajacuco. Guaja se llama este instrumento que hace cuerno de buey, ¿no? Ese es el tema. Ay, ya. Con plástico cubierto para que no se endurezca mucho. Ya. Entonces, empezamos aquí de ahora. Son angelitas, son mujeres, ángelas, ¿no? Ángel, yo lo distingo, yo lo pongo al sexo, ángel y ángela, ¿no? Ahí vienen con trenza, las tres mujeres son mujeres ángeles. Aquí este personaje es Jesús de Nazareno. Las armas son sus poderes. Ustedes saben qué es el incesto, ¿no? No. Es cuando entre familias de la misma sangre, mamás, hijos, papás, hijos entre hermanos, y según la creencia, ver la cosmovisión andina, pues se convierten en estos jarjaches, ¿no? Ah, sí. Por eso, este es fruto del incesto, como nos está explicando. Este es jarjacho. Por camino hacia la plaza principal, donde está el documento donde se firmó la capitulación de Ayacucho que puso fin al dominio español, encontramos diversos tipos, ¿no? de turismo. Por ejemplo, encontramos una laguna donde alquilaban barquitos y también nos percatamos que también había un poco de basura por el camino, ya que pues no habían tachos de basura ni pues
sin importar, ¿no? Incluyéndonos, pasaban por ahí, por el camino y pues es un poco preocupante ya que pues, ellos también tienen chakras y esta contaminación afecta mucho al cambio climático. Es por eso que, ¿no? Estos tiempos está que ya no empieza a llover, ¿no? Y está afectando bastante en la siembra y cosecha de los productos. Y no solo afecta en eso, también afecta en la economía de las personas, ya que no podrían vender, ¿no? Los productos que siembran en su chacra. Bien, después de haber tenido un largo y hermoso viaje, llegamos a nuestro pueblo Vinchos, donde celebramos el Día de Todos los Santos. Día de Todos los Santos. El Día de Todos los Santos es una solemnidad cristiana que tiene lugar el 1 de noviembre para las iglesias católicas de rito latino y el primer domingo de Pentecostés en la iglesia ortodoxa y las católicas de rito bizantino. No se debe confundir con la conmemoración de los fieles difuntos. En este día la iglesia celebra una fiesta solemne por todos los difuntos que, habiendo superado el purgatorio, se han santificado totalmente, han obtenido la visión beatífica y gozan de la vida eterna en la presencia de Dios. Por eso es el Día de Todos los Santos. No se festeja solo en honor a los beatos o santos que están en la lista de los canonizados y por los que la Iglesia celebra en un día especial del año. Se celebra también en honor a todos los que no están canonizados, pero viven ya en la presencia de Dios en su Iglesia triunfante. Es frecuente que este día las grandes catedrales exhiban las reliquias de los santos. Bien. Señor, buenas noches. Hola, Lolita, buenas noches. Ya. Le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo celebra usted el Día de Todos los Santos con su familia? Bueno, el Día de Todos los Santos nosotros en familia celebramos unidos con toda mi familia, mi esposa, mis hijos y algunos familiares cercanos, preparándonos en la casa un almuerzo y luego encima pues su gaseosita, algunos brindes de familiar. Y así pasamos durante el día y bueno, alistándonos para visitar el día 2 de noviembre, en el Día de los Muertos, al cementerio. En el al cementerio, después de tomar nuestro desayuno, salimos hacia el cementerio, bueno, pues llevando las flores o la corona, como lo llamamos, y con nuestra gaseosa, su cervecita, toda la familia y compartimos ahí entre todos nosotros, bueno, con algunos amigos que están al lado del difunto, ¿no? Es pasar un día de familia juntamente con nuestro familiar, quienes ya no están pues, presentes, no están en el cementerio descansando, entonces ahí pasamos toda la tarde. ¿En las mañanas no van a la misa? Ah, sí, bueno, pues en la mañana. No, no necesariamente. A veces hay años donde en la mañana no hay misa, ¿no? En la iglesia, pero hay otros años que la misa se celebra en el cementerio. Entonces el padre ya programa su misa en el cementerio, es a hora de las 11 de la mañana y todos aquellas personas que desean lo hacen anotar sus difuntos y luego todas esas personas quienes están anotados para ellos pues celebra la misa allá en el cementerio. Y así terminamos hasta la hora de la tarde y luego descansamos.
¿Y preparan alguna ofrenda para los difuntos? Ah, sí, discúlpame, eso me había olvidado decirle, porque eso, la ofrenda para los difuntos se prepara en la casa. En la casa, bueno, pues ahí se pone de todo, ¿no? Su tanta guagua, sus frutitas, algunas cosas que al difunto, qué cosa más le gustaría en comidas, ¿no? En platos, esas cosas, si se lo prepara en una mesa y se lo deja pues en la casa. Esa es costumbre desde los antes, de nuestros ancestros. Entonces nosotros a veces, muchos de nosotros casi ya no hacemos, pero algunos sí todavía lo hacen. Una pregunta más le puedo hacer. Sí. ¿Usted sabe el significado del Tantahuahua o por qué motivo lo hacen? Bueno, ese Tantahuahua, desde los anteriormente nuestros abuelos hacían pues como ahora, como no antes existía pues los hornos acá en el lugar donde estamos. Mayormente había hornos en Huamanga, entonces las personas quienes querían preparar su Tantahuahua viajaban hasta Huamanga. Pero eso creo que para mí significa de que yo ya cuando era jovencito he visto que las muchachas, las señoritas, en el día de Todos los Santos, llevaban ese pan Tantahuahua como si estuvieran cargando como bebé, ¿no? Para ellos eso era el costumbre. Todas las chicas, las señoritas, cargados como si fuera una muñeca así, pero se lo cargaba su Tantahuahua. Entonces, creo que de eso, más allá, creo que no tengo la idea, señorita. Sí. Ya, muchas gracias. De nada. Gracias. Según la UNESCO, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El patrimonio cultural inmaterial incluye prácticas y expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones orales, artes escénicas, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional. Muchas gracias por su atención y terminando con nuestro hermoso viaje y contándoles un poco sobre nuestras tradiciones culturales y costumbres, concluyo que es importante conservar las tradiciones culturales debido a que estas son parte de nuestra identidad cultural, nacional y personal, siendo uno de los principales lazos que nos une con nuestra historia y con nuestros antepasados. Las tradiciones y costumbres son importantes tenerlas, ya que forman parte de nuestra cultura, nos ayuda a formar lazos más estrechos con la familia y los miembros de nuestra comunidad, así como también logramos transmitir la herencia de nuestros antepasados con las festividades. ¿Por qué es importante revalorar nuestras costumbres y tradiciones? Las costumbres y tradiciones conforman un conjunto de oportunidades para estrechar vínculos afectivos entre padres e hijos, al recordar nuestras raíces y transmitir el legado de nuestros antepasados, pues son parte de nuestra herencia cultural. Y mediante a ellos aprendemos sobre los valores, fortalecen nuestra identidad y autoestima y desarrollan nuestra personalidad. Además, generan un espacio donde se les provee de cariño, respeto, seguridad y diversión. El respeto a las tradiciones enriquece su conocimiento acerca de su familia. Es muy importante cuidar y conservar nuestro patrimonio cultural, ya que ésta constituye una seña de identidad y favorece la cohesión de las comunidades que no asimilan bien los cambios rápidos o que sufren el impacto de las crisis económicas. La creatividad contribuye a la edificación de sociedades abiertas, inclusivas y pluralistas. Patrimonio cultural es la manifestación viva de la riqueza de los países y su mera existencia es una oportunidad de fortalecer la identidad de sus poblaciones, que ven ahí el reflejo de su pasado como inspiración para valorar el presente y construir el futuro.